Vihi Noam Adonai Eloheinu alenu masiadenu alenu umahaseyadenu coneneo. Entonces, vamos a ver, para empezar este shiur, yo les escribí aquí un enunciado, una cita del Talmud babilónico. Dice, está relatado en el Talmud babilonio, en el Tratado Sanedrim, página 96, que después que Nebuzaradam, que era el jefe militar de Nabucodonosor, destruyó el templo, él se enloqueció, como le entró un poquito de arrepentimiento. Dije, ¿qué hice? Y salió un bat kol, quiere decir una voz celestial en su conciencia, empezó, que le dijo, un pueblo muerto mataste, un aposento destruido destruiste, y una harina molida moliste. Explicación que nos da ahí el Talmud es, ya el mismo pueblo de Israel con su comportamiento persona con persona, como dijo Ernesto hoy, interpersonal, inadecuado, había destruido todo. Y tú solo fuiste el consumador físico de todo lo que ocurrió. Quiere decir que de antemano debe haber, el motivo de nosotros es corregir eso. No vale nada pena ponerse a llorar, hacer ayuno, o leer muy bonito las quinot, leerse todos los libros, Ejá, Lamentaciones, Yov, estudiar las leyes de duelo, etcétera. No comer carne, no comer vino, no tomar vino, sino corregimos nuestras relaciones interpersonales, que hoy fueron explicadas muy bien, excelentemente. Ahora, vamos a ver el origen. Voy a repetir para ver el origen. Solamente, no voy a decir nada nuevo, estoy recordando. La primera vez que subió Moshe Rabbeinu, subió al monte Sinai, subió aquí en Shavuot, ¿verdad? El 6-7 de Sivan, subió al monte, 40 días, 40 noches, bajó con las tablas de la ley. Ese día fue 17 de Tamuz, que fue el mismo día que empezamos la cuenta de las 3 semanas. ¿Qué vio Moshe Rabbeinu? Vio que estaban con un becerrito, adorándolo de oro, y habían una inmoralidad ahí. No, a Dios no le importa tanto el becerrito, no es una competencia para él, por supuesto. Lo que no le gusta a Dios es la inmoralidad entre las personas, y hicieron eso para tener una excusa de inmoralidad. Vino Moshe Rabbeinu, el único que podía subir a que Dios le diera las leyes y bajarlas y crear un pueblo, después de que era un grupo de tribal, tantos tribus, etc. Vamos a ser un pueblo, una nación. Vino él y rompió el documento que nos declara como nación. Ahora, el acta de la independencia. Ese acta, ¿por qué lo rompió? Y ya lo hemos explicado, porque un líder dice mejor que no lo hayan leído. Yo puedo ahora interceder por el pueblo de Israel. Ellos no conocieron nunca lo que está escrito ahí, por lo tanto no se les puede culpar por hacerlo adrede, sino por hacerlo sin querer, por ignorancia. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Después subió otra vez Moshe Rabbeinu, bajó, no logró nada. Ahora subió, después subió el 1 de Elul, ¿verdad? Que viene el mes que viene, si Dios quiere. Y va a bajar el día de Yom Kippur, el 10 de Tishrei. ¿Verdad? El 10 de Tishrei. Entonces, 3 oportunidades tuvo, y a la última, por eso tenemos Yom Kippur, etc. Está dicho en el Zohar que este debería ser Rosh Hashanah, cuando bajó Moshe, y Yom Kippur, etc. Es cuando Tisha B'Av debería ser Yom Kippur, por eso las cinco provisiones iguales, etc. Terminó el día de alegría, el día de tristeza, después viene el 15, que son 5 días después, que es igual que Yom Kippur, después viene Sukkot, que es día de alegría, después viene el 15 de Av de alegría, etcétera, no viene al caso. Pero lo que sí viene al caso es que
la última oportunidad fue Yom Kippur, que vemos. ¿Por qué? Porque tenemos 10 días de Teshuvah. Eso lo explicaremos después cuando digo entonces, el último día de Kippur, ¿cuál es el último mandamiento? Vamos a leer la próxima semana en Bet Hanan y lo leímos y ya lo leímos en Yitro. Entonces, ¿cuál es? No codiciarás. Por eso, el día de Kippur son los 10 días de Teshuvah, desde el primero de Rosh Hashanah, esos son los 10 mandamientos. El último mandamiento es no codiciarás, y se arregló todo el día de Yom Kippur. Dios nos perdonó, pero nos puso el mandamiento del 10º día de no codiciarás. Quiere decir que todo tiene que ver con las relaciones interpersonales. Aquí el 17 de Tammuz prefirió Moshe Rabbeinu destruir las tablas, las piedras, como ejemplo a posteriori que Dios haga lo mismo con los templos. Destruyó las piedras, pero no destruyó su esencia, ni tocó físicamente al pueblo. Quiere decir, la relación interpersonal se mantuvo, la relación con Dios se rompió, pero el pueblo siguió existiendo. Esa es la raíz de todo. Entonces, las 3 semanas la tenemos de acá hasta el 9 de Av. El 9 de Av que hacemos por el veredicto, el informe que trajeron los espías de que no podremos entrar a la tierra de Israel, que bajó la fe del pueblo. Ahora vemos por qué bajó el fe. Pero ya va, entonces hubo un problema de fe y por eso Dios decretó el no. ¿Y lloraron por la fe? No lloraron por la fe. Lloraron porque también ellos causaron un caos dentro de las relaciones interpersonales del pueblo de Israel, le quitaron la esperanza, le quitaron el norte, que era la salida de Egipto, era para entrar a la tierra de Israel. Y ellos le quitaron cualquier esperanza. Entonces lo que crearon fue el odio entre personas y personas. Cuando yo busco solamente mi interés personal, entonces ya eso es un odio entre persona y persona. Lo mismo pasó con los alumnos de Rabbi Akiva. De Rabbi Akiva que tenemos en el Omer, ¿cuál fue el honor? Que no respetaron honor. Por supuesto que tenían honor. El honor es que no se preocuparon por enseñar lo que sabían y transmitir a los demás. Por lo tanto, al ser mezquino con el demás del pueblo de Israel, también está siendo un odio gratuito. Eso se llama el odio gratuito, solamente preocuparse por uno mismo y no trascender hacia todo el pueblo de Israel esa preocupación. Ahora, ese nos dice entonces los sabios que esa harina molida es consecuencia de nosotros mismos. Ese maltrato entre nosotros y nuestro prójimo, esa competencia que trajo la destrucción del templo. Y entonces, ¿por qué lloramos el 9 de Av? Si nosotros preguntamos, está bien, es una alajá que pusieron los sabios, etc. Y sentamos en el suelo y lloramos como si tuviéramos el luto. Ahora, si le pregunto a cualquier persona, me va a decir, bueno, porque Dios destruyó el templo y lloramos por el templo. ¿Qué es el templo? Nosotros hemos visto, vimos 10 sesiones de Torah y bondad. Vimos que la persona es el templo. No el templo son las piedras. Pero la persona necesita ver algo físico y confiar en algo físico. Lamentablemente así es la cosa. La persona necesita ver algo, sentir algo. De ahí viene la idolatría, de ahí viene la persona querer tener muchos medios físicos y se cree que está asegurado, se llama el éxito, etcétera, cuando tiene algo que ve, algo que toca, algo que puede dominar. De ahí viene el estrés. El estrés, ¿qué es? Cuando la persona ve que no puede dominar algo, se estresa, una situación, porque la situación no la puede tomar, no la ve clara. Es lo mismo. Entonces la persona, nosotros, cada uno de nosotros somos un templo andante. Igual como la célula tiene el ADN,
y todo lo creado se asemeja al cuerpo de la persona y todo está en pequeño, todo está grande, la criatura está grande y la célula es tan pequeña la información y con una célula nosotros podemos crear un tejido y del tejido podemos hacer crecer un órgano y un órgano podemos hacer un clon, etc. Igualmente, nosotros sabemos que nosotros tenemos un chip. Ese chip es el alma que tiene cada persona dentro de sí, que nos conecta con la central, con el amo del mundo. Ahora, dijimos porque hay 22 días, son las 22 letras de la Torah, la persona tiene que empezar a ver, a ahondar sobre todo lo que es la relación, cómo nos enseña la Torah a comportarnos con nuestro prójimo, mejorar eso. Tenemos 13 días anteriores de 17 hasta Rosh Chodesh, que son las 13 formas del estudio de Torah que nos da Rabbi Ishmael, que decimos todos los días en el rezo, ante el primer Kaddish, y así vamos aumentando. Después tenemos 9 días, son las 9 dimensiones de la creación, etcétera, etcétera. También tenemos que aumentar. Y todo eso nos va a decir por qué hay que llorar. Si entendemos eso, vamos a entender por qué se llora. Si es algo que es muy lejano. No es como el holocausto, que es muy cercano. Es muy lejano. ¿Y qué es? Por supuesto, cualquier persona dice, bueno, porque no tenemos templo, entonces no tenemos sacrificios. Ok, tenemos la tefila. Bueno, no tenemos el ketoret que se hacía para limpiar. Bueno, tenemos, lo leemos, lo estudiamos. Los sabios dijeron que si lo estudiamos, lo leemos, es como si lo estuviéramos haciendo por nuestra condición de falta, etc. No tenemos la menorá, bueno, pero después hicimos la Hanukkah, tuvimos una fiesta donde nos vencimos y vencimos el problema de la asimilación y bueno, como recompensa tenemos esas luces de la Hanukkah, etc. Algo tenemos por lo menos. Ah, no tenemos no levitas, no coanitas. No, sabemos más o menos quiénes son levitas, quiénes son coanitas. Estamos esperando, stand-by y los honramos en la sinagoga, al subir a la Torá, etc. Entonces, ¿por qué de verdad lloramos? Ahora, ¿y qué significa no tener un Bet Amikdash? Por ejemplo, Bet Amikdash, si yo me pongo a ver el valor numérico de la palabra Bet Amikdash, me da igual que Rosh Hashanah. Quiere decir que tenemos un Rosh Hashanah, que tenemos ahí en la Amidá, que decimos en el rezo antes de tocar el shofar, tenemos Zichronot, Shofarot y Malchiyot. Quiere decir, tenemos todo el contexto del trabajo de Dios. Arriba, en el mundo superior, Zichronot. Tenemos los Shofarot, que es el intermedio, y tenemos Malchuyot, que aquí en este mundo el trabajo que hacemos. Entonces sí hay como una elevación de los cabalísticamente, de los sacrificios, etcétera, que se mantienen en eso. Entonces quiere decir que Rosh Hashanah más o menos hacemos el trabajo del Bet HaMikdash. Tenemos el Shabbat. El Shabbat, si vemos el nombre numérico del Shabbat, que es lo último en la creación, es 702. Y si vemos lo primero que es la creación, es la luz espiritual, que es 207. Es decir, uno para aquí, uno para allá, 702 para 207, nos da el intercambio como una reacción reversible de que la luz a través del Shabbat lo podemos hacer, entonces como un Shabbat. Además, los trabajos que están prohibidos por la halajá, por la ley judía en Shabbat, son los mismos trabajos que era para la construcción del tabernáculo, del templo portátil, entonces sí cuadra, algo tenemos. Entonces no debe ser que por eso no estamos llorando. Ah, pero cuando Moshe Rabbeinu bajó hizo un Egel, entonces dice los sabios, menos el Egel, ¿qué quiere decir? Hicieron Ain Abodazara, hicieron idolatría. Gimel, Gilu y Arayot empezaron a éticamente a prostituirse. Y Lamet, la Shonara,
quiere decir, empezaron a hablar uno del otro, que son las causas de todos los templos destruidos. Pero dijimos nosotros, hoy en día, dicen los sabios, sobre eso mismo, sobre el mismo mal, tenemos la cura. ¿Cuál es la cura? Ain es iyun, quiere decir, te dieron una mitzvah de estudiar Torah, porque así nos salvamos después de los templos. Así resurgió el pueblo de Israel, solamente construcción de yeshivot, y ya vamos a hablar. Entonces, iyun quiere decir estudia, ojeando la Torah, tú un poquito puedes resolver ese problema de Avodah Zará, porque vas a conocer a Dios, entonces no vas a estar metido en la idolatría. Gimel, bueno, si yo hago Milut Hasadim, yo ayudo al prójimo, yo hago, entonces también, entonces yo revierto eso del mal comportamiento sexual, porque voy a ayudarlo sin ningún provecho. Yo no quiero provecho, yo quiero ayudarlo altruistamente. Y lo otro, la Shonara, bueno, estudia Torah, limud Torah, y lo vas a sacar. Juego de palabras, etcétera, de letras, pero eso es lo que hacemos hoy en día, para corregir todo eso del ego. Entonces, esas malas cualidades, para limpiarlas. Pero ¿por qué lloramos entonces? Si tenemos todo eso, y ninguna persona se ve hoy en día haciendo un sacrificio o llevando un sacrificio al templo, con esa sangre, con esos becerros, con esos carneros, nadie se ve en ese plan. Pero sí podemos hacer la corrección con el prójimo, y este mes se llama el mes de Av. Av, nosotros vimos en el árbol de la vida, cuando empezamos a estudiar, que es Av, me dice lo siguiente. Av se le llama a la sabiduría, a la jochma. Bet, que es el ben, el hijo, se le llama al dat, que no aparece aquí, porque cuando hay keter no hay dat, cuando hay dat no hay keter. Entonces no aparece aquí, debería estar aquí, que es el nudo de los tefilín de atrás. Por eso Dios destruyó las piedras y no destruyó al pueblo. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí abajo. ¿Qué destruyó? Un even. ¿Qué es un even? ¿Por qué ponemos una matzeva en una lápida? ¿Y por qué lo hacemos? Porque even es las iniciales de Ava, papá, Ben, o Ama, o Ava, o Ima. Av o Em, papá, padre o madre. Ben o Bat. Y Nun, Nejet o Nejda, quiere decir, o nieta y nieto. Quiere decir que lo que nos interesa es la continuidad. Pero Dios dijo, está en peligro la continuidad. Yo voy a destruir el simbolismo de la continuidad, pero no la continuidad. La continuidad se lo dejo en manos de ustedes ahora que están exiliados. Ustedes tienen que hacer la continuidad. Entonces Dios destruyó. Y cabalísticamente es Aleph, Ava, Jochma, Ben es el Dat, y el Nun son el Zeerampim. Nukviyá, quiere decir Nukviyá, quiere decir la Nun es nosotros aquí abajo, el mundo femenino. Entonces se rompió este canal de continuidad, que es el Zerampim, que nosotros tenemos que hacerlo. Bondad, como dijimos, disciplina, pendiente de Dios otra vez, a pesar de que nos duele. Uno puede dejar de creer de Dios con todo lo que ha visto, pero hay que seguir. Uno puede aquí decir el estudio de la Torah, Moshe Rabbenu, Aarón a Cohen la tefila, y apegarse a los sabios. Entonces, a través de eso se construyó también las comunidades judías en la diáspora, y eso es lo que vieron los sabios para la continuidad. Era un trabajo que nosotros no podemos imaginarnos hoy. Es como hoy en día estamos en comunidades que vemos los edificios, vemos la estructura, vemos cómo crearon los diferentes beneficencias, etc. Nosotros dijimos, Dios, esta gente que vino con tanto sufrimiento, escapado de las Europas, escapado de diferentes países, mira todo lo que ha hecho y nosotros los recibimos, tenemos como mínimo que mantenerlos. La grandeza de esas personas y nosotros nos vemos como pequeñitos, como dice el Midrash, como enanos
encima de los hombros de los gigantes para poder ver lo que está pasando. Ahora, entonces todo eso es la base de la destrucción. La base de la destrucción, por eso se dice, las piedras se destruyeron. El Even, Ava o En, mamá o papá, Ben, Ben, hija o hija, y Nunukvia. Entonces eso, de ahí viene la palabra Naví. De ahí viene la palabra Naví, es al revés. Le falta una yod, que es de la Jochma, por supuesto, o del Keter, pero la palabra Naví es mismo Even al revés, sin la yod. Quiere decir, es la misma piedra que pone la persona, que pone el profeta se basa en esa enseñanza, en ese apego, y trae a resurgir desde esta época, nos trae el recuerdo desde Ben y Av, para que nosotros recapacitemos y corrijamos y hagamos las cosas mucho mejor. Entonces, ¿por qué se llora? Todavía no hemos dicho por qué se llora. Todo eso lo tenemos, entonces, ¿por qué hay que llorar? Ay, para eso tenemos que pensar lo que causó el hecho del Bet HaMikdash, que ya lo sabemos por el shiur anterior de Ernesto, que es la falta de hermandad, de tolerancia y la indiferencia del otro. ¿Hemos corregido eso hasta ahora? No sabemos. Vamos mejorando, por lo menos tenemos conciencia y repetimos cuáles son las faltas. Por lo menos eso sí está bien hecho y vemos que hay muchas cosas que van en positivo, muchísimas. Pero ¿por qué todavía no se reconstruye entonces? Entonces, desde entonces salimos a un exilio, a una golá. Entonces, si vamos a una golá, nosotros conocemos el sueño de Jacob Avinu. Había un mundo superior llamado Yot, un mundo inferior llamado Yot. Él sonó que había una escalera que subían y bajaban, quiere decir de aquí para arriba. Entonces se une el mundo arriba al mundo abajo, entonces me da una Aleph. Esa Aleph es el mundo superior de una Yot, el mundo inferior una Yot, que es la precursora de todas las letras. Y la escalera me da a dar 10 y 10, 20 y 26 en el nombre de Dios. Está bien, muy bonito, pero ¿para qué lo quiero? Para esto, si yo estoy en la Golá que es donde fuimos expulsados. ¿Ok? Entonces, para Geulá, lo que tengo que meter es esa idea de la Aleph acá. Si quiero ser redimido, tengo que tener en cuenta esa Aleph, meterla acá, y me va a dar la palabra Geulá, que es redención. Si yo tengo que ser capaz, como persona, como comunidad y como pueblo, de hacer el enlace entre Dios y las personas. Pero ya va. Yo voy a decir, Dios no está bravo conmigo porque nosotros le fallamos a Él. No, nosotros nos fallamos unos a otros. Y el papá soporta cualquier falta, cualquier insulto que el hijo le haga a él, lo soporta, no importa. Pero lo que no soporta que los hermanos se peleen entre ellos, eso sí al papá le duele, el papá quiere buscar solución rápida, se le escapa de la mano. Para eso, Dios nos mandó al exilio, para que ahí tengamos que ser unidos como diferentes comunidades. Porque estar en un ambiente diferente al natural, te tienes que primero adaptar. Y para adaptar uno tiene que ser fuerte uno mismo para ser fuerte en su entorno. Entonces, con esa ayuda, con esa expulsión fue la medicina que encontró Dios y no nos mandó, como decimos, Dios a las buenas de Dios, sino que nos mandó
con la Shejinah, con la presencia divina, siempre que estemos nosotros allá. ¿Qué llama? Entonces el Pirkei Avot te dice, ¿qué es la presencia divina? Por ejemplo, tú agarras un libro, Osek Batora, Osek no solamente es leer Torah, Osek es ocuparse, si te ocupas de mitzvot, si te ocupas de los necesitados, si te ocupas de limpiar la sinagoga, si te ocupas de las medicinas, si te ocupas de 20.000 cosas que todos sabemos. Entonces, ahí está la presencia divina, está contigo, está con la nación. Si hay una persona que se ocupa, ahí está. Si hay 3, mejor todavía, la intensidad es mayor. Si hay 10, más. Si hay 100, por supuesto, más. Y eso es lo que busca cada comunidad. Estrechar los lazos con su ambiente, pero también con Dios, para mantenerse, para salir del exilio. Por eso el exilio solamente lo va a decir Dios. Como dijo esta mañana Ernesto, tenemos todas las 3 razones para poder construir el templo físicamente, pero parece que hay una traba que es espiritual, es de Dios. Y tenemos soberanía sobre el Estado de Israel, pero todo lo que es sagrado no nos pertenece. Por ejemplo, tenemos el muro de los lamentos, que es la parte externa, pero lo ganamos con guerra. Con guerra. Ahora, y todavía no los quieren quitar. Pero tenemos la tumba de los patriarcas, Merata Machpelah, tenemos la tumba de Yosef, tenemos la tumba de Rachel, etc. Y eso no podemos tomarlo. Y estaba en nuestras manos, y ya no está en nuestras manos. Entonces, hay algo que estamos haciendo muy bien, pero todavía falta algo. Porque estamos bien, si no, no estuviéramos en el Estado de Israel. Ahora, desde ese entonces, ¿por qué hacemos el ayuno? Una de las razones es porque desde ese entonces se nos bajó la fuerza que tiene el judío, la fuerza que tiene el pueblo, comunicación directa, teléfono rojo, como decíamos, y estamos perseguidos, tenemos problemas todo el tiempo, personales, cosas que nadie pensaba, personas jóvenes, etc. El Talmud babilónico, el Tratado de Sotá, dice, cada día en el exilio la maldición es mayor. Es una palabra muy fuerte. No solamente que no hay bendición, sino que el peso que tenemos que cargar es más fuerte. En Hagigá, en el mismo Talmud babilónico, dice que una persona que no experimenta eso, se puede decir que no es judío. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando lecciones en la diáspora y es como que si no aprendemos por la buena, aprendemos un poquito con golpecitos. Entonces tenemos que ver que no nos sale todo bien, o lo que llamamos nosotros bien. Y lo convertimos en el pueblo más perseguido de la historia. Uno puede decir, eso fue hace muchos años, hace mucho tiempo. Nosotros no tenemos tan buena memoria, y más aún que tenemos tantos problemas ahora, menos para recordar todo lo que sucedió. No conocíamos a esas personas, no sabíamos quién fueron, es lo que nos contaron, por lo menos del Holocausto. Si conocemos, vemos las pruebas vivientes, los lugares, etc. Entonces, vemos que todo nos dicen los sabios resultados del 9 de Av, de estas 3 semanas. Todas las personas perdieron la fe. Por supuesto, el pueblo de Israel expulsado, por más fervientes que sea, vieron eso, que su templo es su centro de oraciones, su centro de conexión con Dios, el cual ellos mismos habían profanado. Negocios, hablando ahí mismo, etc. Y vieron que todo eso se estaba en la pérdida. Ahora, fueron expulsados a otros países.
Por ejemplo, la expulsión de Babilonia. ¿Cómo hacen los dirigentes del pueblo? Primero, ¿cómo empiezan a surgir dirigentes con tantos problemas? ¿Cómo hacen para atraer a un pueblo, a convencer a un pueblo desmembrado, un pueblo destruido, un pueblo que tiene luto por todas partes, perseguido? ¿Qué fe le va a quedar en Dios para otra vez restaurarse, para otra vez formar un pueblo, un pueblo? Siguiéndose llamando pueblo de Israel. Los sabios para entonces tuvieron que, la idea fue hacer casas de estudio. Casas de estudio. Está bien, pero con eso yo me conecto con Dios. Pero ¿cómo hago que se conecte la persona con la persona? Porque tenemos que formar, no hay templo, hay que formar sinagogas. Vamos a formar sinagogas. Habían ya sinagogas para los que vivían en los suburbios y alejados y las ciudades alejadas de Jerusalén. No todo el mundo podía ir al templo. Había el concepto de sinagoga, no como hoy en día. Los rezos eran más escuetos, etcétera, pero había. Pero tenían que traer ahora un concepto mayor. Tienen primero que formar rabinos, personas que lleven las sinagogas. Para esa sinagoga tiene que hacer que primero formar los dirigentes. Entonces crearon las casas de estudios, colegios, etcétera. Los niños, ¿cómo los padres van a llegar a los niños a estudiar judaísmo? ¿Qué le va a decir? Que Dios supremo, etcétera. Pero mira lo que pasó. Nos acaban de expulsar. No tenemos ni, hay que trabajar para vivir, para comer, pero no tenemos para comer. No tenemos ni casa, no tenemos patria. ¿Qué nos va a decir que Dios nos salvó, etcétera? Trabajo, y nos imaginamos qué trabajo es. Podemos imaginarnos el trabajo después del holocausto, pero después de un templo, que era todo ahí, wow. Eso era la destrucción de la fe completa. Así todo logramos. No solamente eso, después en Babilonia se hizo el Talmud, ya se había hecho en Jerusalén, pero después viene el Talmud. ¿Cómo yo llego al Talmud? ¿Cómo lo voy a enseñar a las personas? Algo tan difícil como la Mishnah, como la Torah oral. ¿Cómo voy a inculcar a Dios cuando vemos que Dios fue vencido, entre comillas? Hazme shalom. Entonces, eso fue un trabajo gigantesco y vimos que el pueblo de Israel lo logró. Por eso se llama este mes el mes de Av. Aleph Bet. Es el mes padre de todo. De aquí salió todo porque fue por esfuerzo propio del mismo pueblo de Israel que se tomó la tarea de resurgir, a pesar de estar aplastado completamente. Entonces, el mes de Av. Tenemos un mes que tiene también la palabra Av, que es Aviv, que es Av Yotbet, que es el padre de los 12 meses. Pero ese nos lo dio Dios. Y ese está escrito en la Torah. No nos los ganamos nosotros. Dios nos sacó de Egipto por mérito de nuestro antepasado y listo. Nos dio. Pero el de Av lo ganamos el pueblo de Israel por el esfuerzo propio, igual que nos ganamos Purim, igual que nos ganamos Hanukkah. Ahora esa es la importancia de este mes, el resurgir. Por eso, en la cúspide de este mes, porque el mes hebreo va según la luna, ¿verdad? Pero si tenemos la luna vamos a hacer que empiece a llenarse así, ¿verdad? El 2, el 3 del mes. El 15 de mes se pone 14, 15 y 6, luna llena. Y después empieza el menguante hasta el 29, 30, el mes que termina. Entonces el 15 de mes, que es el 15 de Av de este mes, que es la cúspide, cuando está llena la luna, que es mayor fuerza, ahí tenemos el renacimiento, que dice que es uno de los días más felices del calendario hebreo, junto con Yom Kippur, porque hablamos que Yom Kippur fue la tercera vez que bajó Moshe de la montaña, que subió el 1 de Elul y bajó el 10 de Tishrei,
y fue día de alegría que Dios nos perdonó y siguió el pacto con nosotros y bajó las segundas tablas. Por eso Yom Kippurim, ¿qué es? El día de la entrega de la Torá y no Shavuot. ¿Por qué? Porque es el 10º mandamiento de los 10 días de Teshuvah, que es no codiciarás. Eso es lo que celebramos en Yom Kippur, el día del recibimiento de la Torá, porque la Torá no recibe Shavuot. Shavuot fue el precursor, empezó todo este viaje de la entrega de la Torá, 3 oportunidades, la tercera la vencida, etc. Entonces, 15 de Av se corona como el día. Por eso le dicen los sabios en la Halajá. Nosotros acostumbramos a decir Kidusha Levaná o Birkata Levaná, depende de Ashkenazí Sefaradim. Entonces, mira, señores, hágalo en este mes después del 9. Este mes después del 9. Después del 9, donde está la cúspide de todas las bendiciones, porque ustedes se lo ganaron. Este es el mes de la esperanza de verdad. Y el ayuno lo hacemos después, no solamente como tristeza y por lloro, sino un lloro de esperanza. Como dijo Napoleón en Francia, cuando fue un día de Tisha B'Av, pasó por Francia y en la noche ve con sus soldados que están las sinagogas encendidas y la gente en el piso llorando. Y dice, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los judíos? ¿Qué pasa? ¿Qué les falta? ¿Por qué están llorando? Y están llorando por un templo que se les destruyó hace siglos. Pero ¿hace cuántos años fue? Hace siglos. ¡Wow! Entonces, Napoleón, que era un estadista, dijo, mira, si ellos lloran ahora por un templo que ni conocieron, ni gente ni conociera, por supuesto van a ver la reconstrucción de ese templo. Lo van a tener, porque ese sentimiento va a ser recompensado. Y eso es la verdad. Este es el Padre de nosotros. Ahora, a lo mejor no tendremos inmediatamente los sacrificios, pero nosotros somos un templo portátil. Y nosotros lo que hay que corregir son nosotros. Si cada uno de nosotros se corrige, pues corregimos todo. Eso es la mitzvah del Ken. ¿Qué es un Ken? Un Ken es un nido. Ken es un nido. ¿Cuánto vale? 150. Por eso tenemos 150 capítulos en Teilim. Por eso la mitzvah del Ken, que dijo hoy Ernesto en la mañana. Entonces, nosotros para corregir todo eso, hacemos un agregamos todo y hacemos una corrección. Quiere decir que haya un nido para la presencia divina, que es esa pájara, esa mamá paloma, o cualquier pájaro, otro kasher, que se va a motorto, lo que se va a posar ahí. Esa es la Shejina. Gam tzipor matzea bait, así decimos nosotros los teirim. También el tzipor, que es la Shejina, porque toda una casa. Entonces el tikkun es formar nidos, es decir, formar vasijas que nosotros podamos poner ahí la presencia divina, aún en el exilio y aún cuando no tengamos la geula completa. Eso es lo que vimos en el árbol de la vida. Nosotros estamos aquí en el mundo femenino que se llama Malchut, que es la presencia. Esta es la vasija. Magim Hayim el Keli, como decimos para Aduma. Aquí está el agua que tiene que venir a este recipiente, este Keli, ¿verdad? De todo lo que viene acá. Y eso tenemos que formar nosotros. Si tenemos eso, tenemos nuestro templo. Porque era el templo, hacer sacrificios de abajo, que el fuego viniera arriba, lo consumiera y fuera después devuelto su consecuencia para arriba, para que después también otra vez seamos bendecidos desde arriba para abajo. Entonces es lo mismo que hacemos hoy. Si formamos eso, logramos eso. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todavía no hemos dicho por qué lloramos. Pero alguna pregunta hasta acá. ¿No está todo claro o no entendieron nada? Dice, la pandemia ha disminuido el contacto entre personas, hemos tenido que distanciarnos. Correcto, no sabemos si ha disminuido, estamos en una cosa que no sabemos qué está pasando ahora. Es una etapa de Ivadaut, como se dice en hebreo,
No sabemos. Y cómo ayudar a los que necesitan compañía. Hay que ayudarlos. Compañía es la mitzvah más grande que hay ahora mismo. Ahora no queremos tanto rezo, tanto estudio, lo que queremos es aumentar en ayudar al prójimo. Eso es. Eso es lo que necesita. Eso es lo que va a sacar. Ahora, la ayuda viene del cuerpo. La misma Magefá tiene como estamos explicando, haciendo un ejercicio de letras antes que empezara el shiur, la palabra Magefá se escribe así. Memhei, son 45, el nombre de Dios abierto en el mundo de la formación, que es igual que la palabra Adam. Asher Yatzar et Adam Bechokmah, Yatzar, porque está el mundo de la Yetzirah, formación, 45. Y aquí lo que tenemos es el Guf. ¿Qué necesita el Guf? La Vav. ¿Qué es la Vav? El Zerampim, la conexión de las 6 cosas que tenemos que aumentar. La bondad, la disciplina, el apegarnos a Dios, el estudiar Torah, el decir tefilá y el apegarnos a los sabios, al Pirkei Avot en este caso. ¿Ok? A la ética judía y ponerla en práctica. Entonces aquí tenemos, entonces así se agrega el cuerpo, guf. Hace falta eso entre medio, porque esto es Gmilut Hasadim y esta es la Nahash, este es el Yetzer Hara, porque la Pei es así, la cabeza de la culebra está aquí, sale para acá y hace así, la culebra que se enrolla. Y la Pei Sofía es más peligrosa todavía porque es la culebra que se pone a atacar ya. Entonces, por eso en Birkat Hamazon, que la bendición más grande de la Torah, no existe la letra Pei Sofit. Ya lo hablamos en otro video. Ahora, entonces lo que hay que hacer es corregir la relación de los cuerpos con cuerpos. Por eso nos pusieron el tapaboca. ¿Para qué? No hablemos de más. Ahora, ¿por qué lloramos? Hoy en día se han formado dos grupos por las injusticias que vemos. Y los dos grupos podemos ver, ya fueron muy explicados esta mañana, el shiur de esta mañana, por Ernesto, fue muy excelente explicado. Se forman dos grupos, judíos practicantes, se llaman los judíos que se meten más en el culto, y los judíos no practicantes, obviamente llamamos a los que están fuera del culto y más dedicados a mantener la relación entre las personas. Para eso tiene que ser un sacrificio del culto también, porque no puede ser las dos cosas al mismo tiempo, muy desgastante. Muy pocas personas logran hacer, que es un tzadik, pero todos somos tzadikim imperfectos. Hay tzadik perfecto, venimos aquí a perfeccionarnos, y eso es lo que estamos haciendo. Y nos parece, por más que estudiemos, por más que hagamos, que parece que estamos yendo en dirección contraria a lo que quiere Dios. Porque dice, parece, aparentemente, aunque hay, el Bala Solam, una vez es una reflexión brillante. ¿Cuánto se sabe que tú estás cerca de Dios? Cuando tú crees que estás lejos. ¿Y cuando tú crees que estás lejos de Dios? Cuando tú estás cerca, te la puedes echar, estás bien lejos. Como decimos en venezolano, te la echas, que sabes y que eso, y estás lejos. Entonces hay que ver. Y eso es una verdad. Una verdad, lo dijo el Baal Sulam. Y él lo pagó con su cuerpo, con su vida. Porque al decir esas ideas, mismo en Jerusalén, lo que más, quería más el culto, más que la relación interpersonal, lo cayeron a palos. El Rav Kook también decía algo parecido. Y fue su base, la institución de las instituciones sionistas religiosas nacionalistas en Eretz Israel, en el Estado de Israel. Ya lo había visto como hace mucho tiempo. Esa es la única manera de construir el templo, decía.
Si nosotros preguntáramos a un judío que vivió, por ejemplo, la Inquisición, y hace muchos años que nosotros no sabemos quiénes son, no los que son prontos, sino los que son lejanos, o en cualquier pogrom de hace 200, 300 años, que no podemos tener contacto con ellos, no son supervivientes que podemos hablar con ellos. Si le decimos, mira, ¿tú prefieres morir como judío o vivir como no judío? Que te perdone. En España, Portugal, etcétera, eligieron hacer una fachada de vivir como no judío, pero al final practicaban el judaísmo. Hay muchos que no, la más radical y decía, no, yo prefiero morir, o expulsión, o morir, la suerte que les tocaba. Y donde fueron, mantuvieron el ideal judío. ¿Por qué? Porque decía, el principio es el siguiente. Si yo tengo una muerte física, no me matan en la muerte espiritual, al revés, muero como un tzadik. Entonces ya voy a llegar a lo más alto, pero sí, me matan espiritualmente, quitándome las mitzvot y el cumplimiento del judaísmo, entonces, ¿para qué me sirve la vida? Porque esto es una vida pasajera. 70, 120 años es pasajero. Es el prosdor, el pasillo, antesala. Ellos decían, prefiero ser un tzaddik en el Olam Abba, en el mundo venidero, a ser un malvado en este mundo. Entonces, a lo mejor no iba a ser un malvado, pero iba a ser una persona que dejó el judaísmo, él lo considera malvado. No es su función que le dio Dios, está traicionando su función que le dio Dios. De pronto también vemos que gente llamada religiosa comienzan a hacer cosas que ni personas que no nos imaginamos iban a hacer. No sabemos lo que está pasando. Y vemos que el panorama no es claro, aunque parezca claro. Hay otro factor que siempre nos meten en la ética judía, en el musar. La palabra musar quiere decirle asir, quitarte el yetzer hará de ti. Más, los sabios lo llaman el Ramjal. Dice Rabbi Haim Moshe Luzzatto, que hizo la senda de los justos, que es como un Shulchan Aruch de la ética judía, dice que la palabra musar es el Yetzer Hatov, el buen instinto. Y el Yetzer Hara, el mal instinto de la persona. Entonces uno se escanea con el buen instinto, entonces sabe que tiene que corregir. Cada uno no necesita ir a un rabino, ni necesita ir. Uno mismo se escanea y sabe quién es cada quien al leer un libro de ética judía. ¿Qué nos dice el mal instinto? O el instinto bonchón que llaman. No te preocupes. Esos son ellos. Yo estoy bien con mi fe, con mi comida, con mi familia, etc. Esos son ellos. Viene el Talmud. Viene el tratado de Yomá, que es el de Yom Kippur. Dice, toda generación en la cual no fue reconstruido el templo es como fuese destruido en esa generación. Ya va como, yo no destruí, pero si no tengo, si en mi generación no se construye, quiere decir que yo no tengo, yo no corregí. Estoy manteniendo, soy una generación de salvamento. Estoy salvando la situación, manteniéndola para que venga otra generación con más méritos que yo o creando las bases para que después venga una generación mejor y ellos lo construyan. Es decir, que digamos hoy en día, vamos a ver a Israel, Estados Unidos, la diáspora, México, Argentina, Francia,
etcétera. Vemos que hoy en día hay muchas yeshivot, casas de estudio, que se estudia Torah fuerte, etcétera. Vimos muchas sinagogas. Un judío náufrago, 2 sinagogas. Vemos colegios. Traemos maestros de afuera, colegio, etcétera. Invertimos y se invierte. Vemos muchos actos de bondad. Bikur Jolim, medicina, Keren Ezra, wow, Betabot. Ahora es que vemos, no hay, podemos, cada judío está lleno de actos de bondad. Pero no vemos que somos mejores. ¿Por qué? Porque en nuestra generación no se reconstruye el templo. ¿Será que es en vez de un templo de piedra? ¿Lo estamos construyendo nosotros? Sí, somos mejores a lo mejor. Con todos esos problemas que tenemos. Estaba escuchando un gran rabino de Israel el otro día y decía, mira, ¿la humanidad está mejor o peor? Le preguntaban. Y dije, está mejor. ¿Cómo que mejor? Está mejor. Solamente el hecho de los sufrimientos que estamos pasando nos está limpiando todo. Una persona cuando se asusta, vamos a decir que un judío tiene una situación que se asustó en ese momento, y a Dios le está limpiando los pecados en ese momento. No sabemos cuánto, qué pecado, pero le está limpiando pecado. Se lo manda para limpiar. Esa persona se asustó. Y así son Isurim, se están limpiando. Es decir, que la generación esta está buena, pero ¿por qué no se construye? Porque a lo mejor no es el Bet HaMikdash físico. Dios primero quiere que construya el Bet HaMikdash tuyo, cada persona en sí. Entonces va a venir después que Dios te va a traer, como dice el Midrash, te va a traer el templo y Él lo va a colocar. No hace falta que usted lo construya. Pues a lo mejor es nosotros que construyamos eso. Después Dios lo va a traer, pero nosotros tenemos que dar como cuando hacíamos un sacrificio en el templo. Venía el Cohen, hacía que él prendía el sacrificio con unos poquitos madero, ahí leña y fuego. Después Dios mandaba el fuego verdadero del cielo, lo consumía y ese era el fuego. Es lo mismo, la luz, nosotros perdíamos una menorá creyendo que esa es la luz del templo, pero la verdadera luz era la luz que mandaba Dios. Eso es como, haz un pequeño esfuerzo, como dice la Gemara, y yo te hago. El que se santifica un poquito abajo, lo santifica mucho de arriba. Quiere decir, el que quiere mejorarse aquí abajo, tiene la intención y a Dios le pone arriba, le empieza a mover las palancas arriba para que aquí abajo tenga éxito en crecer. Entonces vemos que eso llamado odio gratuito, asuntos vanos, intereses, mujer del prójimo, esos son los actos que involucran destrucción del Bet HaMikdash. Entonces tenemos que, como dijo Yom Kippur, es el último mandamiento, pues son los 10 días de Teshuvah, son los 10. Vamos al Bet HaKnesset, bueno, vamos a la unión, vemos Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Tata. Vemos que el último mandamiento, ¿cuál es? No codiciarás. Entonces, no codiciarás, ese es el principio de mi relación con la persona. Entonces, está bien, Yom Kippur me limpia los pecados con Dios, pero ese mismo día representa el Otitabé, porque ese día estoy en la sinagoga, estoy vestido como ángel, estoy rezando todo el tiempo, no codicio nada de nadie, es más, estoy preocupado más en defenderme yo de mis pecados para con Dios, que está preocupado en lo que tiene el otro. Entonces ahí automáticamente nos limpiamos y nos da ese beneficio del Otitabé. Entonces ahí empieza todo el no codiciar. Hoy hay una confusión terrible de la parte física y la parte material. La parte física es que queremos un templo de piedra. Ajá. Vamos a tener construimos el templo, vamos a decir, como dijimos, tenemos todas las condiciones, pero no se puede construir. Pero el templo de nosotros, en nosotros mismos, dentro de nosotros, sí tenemos todos los materiales. Tenemos la Neshama y tenemos el cuerpo.
Cierta vez, ya lo he contado en el shiur de la semana pasada, que cierta vez se encontraron el profeta Jeremías y Hermiao con Platón, con ese filósofo. Le dijo Platón, ¿por qué lloras? Y está bien unas causas del lloro. ¿Estás llorando por piedras? ¿Estás llorando por maderas? ¿Por gente que no conociste? Entonces le contestó Yermiyao, Jeremías, cuéntame todos tus problemas, yo te los resuelvo. ¿Cuáles son tus problemas filosóficos? ¿Qué llamas tus problemas existenciales? Cuéntamelos. Vino Yermiyao, se los resolvió todo y Platón lo consideró como si fuera un ángel. Tú eres un ángel, tú eres una persona normal. ¿Cómo llegaste a esas deducciones, etcétera? Dice, mira, este ambiente, estas piedras, esta gente, de ahí viene mi sabiduría. O sea, desde que se destruyó el Bet HaMikdash, toda esa jochma, toda esa sabiduría, todo ese sabiná, ese conocimiento que se llama construcción, Altikrebanaich, el Abonaich, no lo llamen mis hijos, sino los constructores del mundo. Ese Sanedrín que trataban de juzgar a la persona de una manera más equitativa posible con la Torah, esos Kohanim que servían, esos Leviim que cantaban y ayudaban, esa santidad, esa pureza, ¿dónde está? O sea, cada vez estamos más y más lejos de Hashem, no sabemos. ¿Eso es lo que quería Hashem o esto es lo que quería Hashem? ¿Qué quiere? Que sea uno propio, porque Hashem no eligió de principio un templo, eligió a Abraham, las cualidades de Abraham. Abraham no vivió en un lugar específico para demostrar que no el lugar hizo a Abraham, sino Abraham hizo el lugar. Que la persona hace el lugar y no el lugar hace a la persona. Isaac, la única limitación que le dijo, como tú eres sagrado, no salga de la tierra de Israel, pero cualquier parte de tierra de Israel puedes vivir. Si tú vas a hacer el lugar también. A Jacob tuvo que salir, en Harán era Jacob. No era Harán influenciado por Jacob, él influenció a Harán. Estuvo viviendo con un hermano malvado, Esaf, pero tampoco fue influenciado por él. Porque él formó todo. La persona forma el lugar y no el lugar. El templo no va a ser a la persona. La persona va a ser al templo. No porque yo rece todos los días, yo voy a hacer un templo. Perdón, el templo está ahí. Las sinagogas están ahí cerradas, algunas abiertas, otras cerradas. Cada uno toma su decisión. Pero la persona hace el lugar a la sinagoga y no la sinagoga hacia la persona. Que necesitamos un estímulo exterior, dice externo, dice los para que nosotros nos podemos fortalecer en la Torah, etcétera. Está bien, necesitamos un estímulo externo, pero al final lo que va a haber es la persona. Siempre va a haber un líder ahí en la sinagoga que va a dar la pauta. Y a veces vamos, mira la sinagoga del rabino tal, o la sinagoga donde atiende el señor va para allá. Y a veces no llamamos la sinagoga por el nombre de la institución. Depende. Ahora, apenas hoy en día están los muchachos y las personas y se sorprenden cuando estudian algo del Talmud y entienden algo. ¡Wow! Lo entendí. Mira, la lógica es inversa, etc. ¿Pero por qué? ¿Por qué se sorprende? Porque esa luz primigenia no goza de ella. ¿Por qué? Porque tenemos una desventaja. Hemos perdido esa luz, esa capacidad espiritual de entender la Torah fácilmente. Uno interpreta la Torah como leyes. Prohibido esto, permitido esto. Y se quedan enfrascados en eso. Otros
como cuentitos y anécdotas y eso, y también se quedan enfrascados en eso. Otro que tiene miedo, que le vaya bien, de suerte. Otro, para que le llamen rabino, profesor. Otro, cada uno a su razón. Cada uno a su razón. Porque su papá le enseñó, su mamá le enseñó. Pero de verdad nos conectamos con la esencia. Estoy haciendo, sigo con los mismos ritos igualitos y hago lo mismo porque es lo mismo, pero no quiero entender lo que quiere decir. Hay que entender lo que queremos decir. De pronto en los negocios queremos entender y de pronto en la Torah no queremos entender. ¿Por qué? Porque la persona se interesa porque sabe que le va a dar resultado, le va a dar recompensa. Eso quiere decir que no vemos en la Torah recompensa. La persona, ese instinto, los sabios lo dejaron en la persona, si no el mundo no se hubiera desarrollado, no hubieran edificios mejores, carros mejores, aviones mejores, tecnología, medicina, etc. Entonces, eso es lo que nos falta. No vemos la razón por qué. Nuestra mente no nos deja ver esa razón. Cada uno lo ve diferente. Son las bases del estudio de la Torah. Que no es estudio, porque no tenemos capacidad. Tenemos, salvo algunas mentes privilegiadas, algunas personas santas privilegiadas. Entonces leemos Torah. Entonces perdimos el control, aunque querramos o no querramos. Y la destreza en el estudio de Torah. Que es la principal mitzvah, porque la principal mitzvah es Talmud Torah Keneged Kulam. Y eso fue lo que revivió el desastre, la hecatombe de la destrucción del templo, cuando los sabios de la generación, los dirigentes, dijeron, vamos a hacer escuelas para formar rabinos. Si no, se hubiera perdido todo. Por otro lado, en la misma boca del estudiar Torah está la falta más grande, porque la falta más grande es el hablar mal del otro, que fue lo que destruyó la falta de honor del uno con el otro, que fue lo que destruyó el templo. Entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Dijeron los sabios, creando escuelas de estudio, que es lo opuesto al hablar. Si nosotros queremos, ¿cómo trajo Abraham, cómo creó el pueblo de Israel? Trayendo conocimiento de Dios al mundo, dando. Nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a traer conocimiento de Dios al mundo, primero a nuestro pueblo, después al mundo. Lo mismo ejemplo. Y así la balanza la podemos más o menos hasta que venga el templo, venga el Mashiach. Por eso alguien me preguntó ayer, lo puse en WhatsApp, una pregunta muy picante y muy interesante. Es, en la época del primer templo y segundo templo se esperaba el Mashiach. El primer templo seguro que no. Pero el segundo sí se esperaba el Mashiach. Que no todos se incorporaron en el segundo templo. El primer templo la gente creía que ya estaba resuelta, tenía su sinagoga, ya tenía su hazán, tenía su rabino, y ya tenía sus instituciones, creía que estaba resuelta, y vemos que no. Porque el peor enemigo es el confiarse y la rutina. O sea, hay que salir de la rutina. La única manera de salir de la rutina es estudiando. No estamos viendo cambiando los ritos, no. Hay que cambiar los ritos, pero hay que aumentar los ritos. Hay que aumentarlo en el colegio, hay que aumentarlo en la comunidad, los estudios, como lo estamos haciendo. Gracias a Dios, siempre los directivos tienen visión. Dios se la da esa visión. Pone a las personas correctas. El rabí de Kotz decía, el que no siente tristeza por la destrucción del Bet HaMikdash, que es normal, porque no la puede sentir, va a seguir, va a ir a la sinagoga, va a estar en su casa este año, y no va a sentirlo, porque es muy difícil. Yo no conocí eso. Entonces, que llore por la destrucción espiritual de él mismo. ¿Por qué no entiende él la Torah? ¿Por qué no entiende que no entiende la destrucción?
¿Qué es la destrucción del templo? La destrucción mía espiritual. Esa es la destrucción del templo. No las piedras. Moshe también destruyó las piedras, pero el pueblo siguió. Después le dieron los 10 mandamientos otra vez. Es decir, llorar por el hecho de no poder sentir. Ese es el llor. El Arizal, que hoy es su Yorza y su Ilulá. El Arizal, todo lo que tenemos hoy de rezo y todo Arizal, llorar en las 3 semanas de Tikkun Hatzot, que lo hicimos durante todo el año, pero esta semana es más que todo el Tikkun Hatzot, en la medianoche y en el mediodía, que no lo puede decir en la medianoche, que lo diga el mediodía, Tikkun Rachel y Tikkun Leá. Es algo increíble, algo enorme, es como leer Tehilim, ahí tiene Tehilim y parte del profeta Isaías, versículo, no tiene nada más, no tiene cabalístico especial. Claro, la intención es cabalística y los secretos también, pero nosotros leemos como Tehilim. Mínimo que se puedan cantar Shira Malot Beshuv Hashem al levantarse y en el mediodía. Que lo cante. Que tenga la conciencia de que también ahora estamos con tristeza, después subiremos a Sion. Mínimo eso, ese mismor que digo. Mínimo. Mismo Talmud también en Ta'anit. Talmud babilónico, dice, todo aquel que se enluta por Jerusalén, ¿qué quiere decir por Jerusalén? Jerusalén quiere decir Jerushá, quiere decir una herencia del shalom, de la completitud. Quiere decir, cuando la persona esté completa, tenga la herencia de sus padres, que es la Torá, dentro de ella, entonces ahí va a estar completa Jerusalén dentro de la persona. Si no se enluta porque no tiene esa herencia completa, porque la gente se cree que está estudiando Torah, está estudiando unas leyes, o está estudiando, como ya dijimos antes, costumbres, o un nacionalismo, etc. No, eso no es Torah. Torah es comprender por qué yo estoy en el mundo. Ahora, me pueden decir muchos cuenticos los rabinos, me pueden decir todas las alajot, pero lo que me importa es qué es lo que tengo que hacer, qué es alajot que hago yo. Ahí eso tengo que poner de mi parte. Ahora, esa misma Talmud babilónico en el tratado de Gittim dice, nos habla de ciudades completas llenas de tzadikim, gente estudiosa y justa y cumplidoras de la Torah, que fueron muertos por otros pueblos y preguntan, ¿cómo es posible? Eso baja la fe. Contestas porque no se enlutaron por Jerusalén. Ellos dijeron estaban bien. Estamos bien. El sábado de Kelem. Wow. Gigantesco, dice, el santo bendito va a construir el tercer Betamigdash ¿con qué? Con las lágrimas. ¿Qué lágrimas? No, la persona misma va a tener su Betamigdash propio dentro de sí. El concepto de los grandes sabios. No me está hablando de un templo de piedra, me está hablando de cada persona con las lágrimas que hacen Tikkun Hatzot o las lágrimas que hace cuando dice la Amidah Shmona Esrei, Ashivenu, o cuando dice Tishkom Betoch Yerushalayim, pon la presencia divina en Jerusalén. Entonces, que bote una lágrima de cocodrilo, de eso de artista, de actor, que no importa, pero que así va a sentir algo. Un estímulo externo le va a hacer y que por lo menos recuerde el templo, póngala, que sea la arquitectura del templo, o se acuerde de algo del templo y ahí vea que le falta algo, bote una lágrima y esa lágrima es un pilar, es un ladrillo, es un cemento, es una viga para el próximo Betamigdash. Entonces, las lágrimas de todo van a añorar que cada persona se corrija esa misma. Entonces, ya todo el pueblo tiene su templo. Si todas las personas ya están en eso, entonces ya va a comprender lo que es el prójimo. Entonces, no va a aplastar al prójimo, no va a querer tener ventajismo, etc. Nosotros decimos, Lishuatcha, Kivinu Kol Hayom. Nosotros tenemos la esperanza de ti, de tu redención todo el día. Por la razón de que veamos la Geula, ya explicamos que Geula con Golá
La Aleph es la diferencia, la conexión de nosotros con Dios es nuestro templo. La Yod de abajo, la Vav es el templo personal de nosotros, y Yod, nuestras cualidades que hacemos, y la Yod, el mundo superior. Entonces, a través de esa Aleph, que es el sueño de Jacob que nosotros hacemos, esa es nuestra conexión, esa es la reconstrucción de nuestro templo. Sabemos que el decreto de llorar desde la época de los espías que mandó Moshe, dice el Tratado de Sanedrín, el Talmud babilónico, lloraron sin motivo esa noche. Hashem dijo, ahora yo les voy a dar motivos para llorar en generación. Entonces la corrección es llorar para meritar regresar a la tierra de Israel, pero llorar por nosotros mismos. ¿Por qué no lo sentimos? Aparte del tiempo y el espacio, ¿por qué no lo sentimos? Porque nuestra alma trasciende el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio son físicos. Nuestra alma no es física. El cuerpo es físico. El Shelash, Nelu Jotavrit, Rabbi Pinchas Eliyahu Horovitz, que fue un cabalista de Vilna hace unos 200 años, dice, ¿por qué se alargó tanto el exilio? A pesar de tanto rezo, de tanto Torah, de tanta beneficencia, de tanta ayuda, de tanta Hesed. ¿Hay un impedimento? Pregunta él. ¿Hay un pecado? Pregunta él. Simplemente por algo. No ponen kavaná, no ponen intención ni atención para rescatar a la Shehinah, la presencia divina del exilio. Solo piensan el pueblo de Israel en ellos mismos. Va la persona a la sinagoga a pedir parnasá. Dios no tiene problema de parnasá para darte. Además te la está dando. ¿Cómo fuiste a la sinagoga? Tampoco tiene problema de refuá shelemá. Dios le da refuá al que quiere y al que no. Pero no pide cosas grandes. No va a solucionar al pueblo de Israel una refuá ni una parnasá tová. ¿Por qué? Porque uno estudia Torah para cumplir. El otro para ser un jajam, porque le llamen jajam. El otro porque le gusta. El otro para enseñar. El otro para ganarse el mundo venidero. El otro porque es la tradición. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo dijimos, pero, dice el Shelah, así no viene el Mashiach. Así jamás va a venir el Mashiach y va a venir la era mesiánica. Si queremos que la Shehinah, la presencia Tishkon Betoj Yerushalayim, esté ahí, lo que estamos diciendo, no digamos de la boca para afuera, sino esté dentro de nosotros, que nosotros somos el templo, dice, si usted no se apiada de Hashem, Hashem no se apiadará de usted. Así dice él. Si el pueblo de Israel no se apiada de Hashem, quiere decir, la presencia divina está secuestrada en la diáspora y está sufriendo. Al tironi sheani sheharjores, zafatni ashamesh, decimos nosotros en Shir Hashirim. No me mires que estoy ennegrecida, que me bronceó el sol de la diáspora. El sol representa a las naciones del mundo. ¿Por qué? Hay una regla general en la Torah que es middah, que neged middah. Lo que yo haga, yo recibo. No hay bueno ni lo malo, viene de los cielos. Viene el feedback mejorado de lo que nosotros hagamos o tratemos de hacer y no lo logremos. ¿Por qué? Pero tengamos la intención. Ahora, nosotros como comunidad judía sabemos que la tzedaká más grande, el acto de beneficencia más grande que hay, es redimir, es rescatar a un cautivo. Haz shalom, cárcel. Haz shalom, política.
Haz Shalom, un cautivo espiritual. Hay que rescatarlo. Y toda la comunidad se mueve. La pregunta que da el Shelah Akadosh, Shnei Luchot Avrim, Rav Orovitz, según Teogenavio dice, ¿quién más grande que Hashem? ¿Qué más grande que ustedes quieran redimir, rescatar la Shejinah y eso? Eso quiere decir que ustedes no están trabajando para eso, están trabajando para ustedes mismos. El día que el pueblo de Israel trabajemos para rescatar la Shejinah, primero hay que entender qué es Shejinah, que es la presencia divina. Y trabajemos para eso y no con otra cosa de lado, ahí estamos resueltos como pueblo. Eso fue lo que quisieron evitar los espías. Y eso fue lo que Moshe les dijo. Y si nosotros en la diáspora no sabemos hacer eso, nunca vamos a ser redimidos. Vamos a seguir esperando, a pesar de que estamos en muy buen camino. Baruch Hashem Leolam, amén ve amén. ¿Dónde alguna pregunta? La pandemia, dice aquí, ¿cómo, cuándo y dónde surge la idea para Mashiach entonces? Siempre estaba la idea, pero se acrecenta a través de la destrucción del templo. Así como vino un Moshiach, que es un redentor, y se llamó rey, que fue Moshe Rabbeinu, fue un rey, y Aarón fue sacerdote, se creó la idea de que después de la destrucción del templo del rey Salomón, iba a venir un redentor, un Mashiach basado en las escrituras, y se creó el Mashiach. Las letras del Mashiach dan las iniciales de cuáles son los posibles Mashiach, y te lo traen el Talmud, esa parte, y por eso dice el rey Mashiach, Melech Mashiach, como Moshiach. En vez de salir un Moshiach, va a venir un Mashiach. Va a ser un libertador, va a ser un ungido por Dios, elegido por Dios. Por eso, como no se sabe quién es, les dicen, cada generación viene el Mashiach, pero el problema no es que nosotros lo estamos esperando, el problema es que él nos está esperando a nosotros. Ayom, dice la Gemara, Ayom in bekolot tishma'u. Si hoy en su voz le escuchas. Ok. ¿Cuál es la otra pregunta? Como cuándo y dónde. Ya está. Como cuándo y dónde. Ya, otra vez la misma. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No hay pregunta. Todo está muy claro. Ok. Entonces lo dejamos hasta aquí. Si no hay preguntas, entonces lo principal no es llorar por las piedras ni pedir parnasá ni pedir refuá. Lo principal es pedir por la Shejinah y llorar por nosotros mismos para llegar al conocimiento de la Torah como es y no simple experiencias de costumbres, e historia y alajot. Eso es lo que tratamos de hacer con estos cursos. Baruch Hashem Leolam. Amén de amén.